Pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar a cómo ajustar tus espejos en tu automóvil para que los tengas de la mejor manera y te funcione al 100%, ¿vale? Vamos a comenzar. Pues bueno, directamente estando en el vehículo, lo que tendremos que hacer para ajustar los espejos es estar en el lado del piloto, ¿vale? Los espejos son el objetivo del lado del piloto, se hace para quien va a manejar. No están destinados para la persona que va de copiloto, para la persona que va detrás, etcétera, ¿no? Son para la persona que va a manejar, y los espejos lo que nos va a permitir es observar lo que está pasando detrás de nuestro vehículo. De esta manera, pues para tener una vista tanto enfrente por el parabrisas, bueno, por el parabrisas, ¿no? Ahorita lo tengo tapado, pero también tener una vista trasera gracias a los espejos. ¿Cómo ajustamos los espejos? Pues bueno, cuando te vayas a conducir, vamos a ver los espejos. Mira, en este caso yo estoy viendo más o menos sentado aquí en esta posición, más o menos lo que se ve aquí en la cámara, ¿vale? De esta manera pues tenemos el espejo aquí viendo en la parte trasera, y también tengo este espejo burbuja que lo que me va a ayudar, o a lo que lo tengo más como objetivo, es visualizar un poquito más lo que está pegado al coche, porque luego tengo que pasar por espacios muy estrechos o algo así por el estilo, los cuales necesito ver que el coche pase perfectamente por ese espacio. En caso de que no pase, pues se puede rayar la pintura, puede rayar la puerta, etcétera, ¿no? Por eso tengo este espejo que tengo aquí. Pero pues bueno, el espejo grandote, el mayor, lo que tenemos atrás, es para ver el vehículo. ¿Cómo los ajustamos? Pues bueno, esto directamente ya va a depender un tanto del vehículo, ya que hay algunos que se ajustan directamente manualmente. Por aquí tiene una palanquita para mover a la izquierda, a la derecha, y pues lo puedes mover con tu mano. En este caso los espejos son eléctricos, por lo que tenemos un control en la parte de aquí. Mira, tenemos una L y una R, right y left, derecha e izquierda. Si queremos mover la posición de este de acá, pues ponemos este interruptor en L de izquierda en inglés, y con este joystick o esta palanquita podemos mover el espejo a la posición en la que nosotros queramos. Yo aquí lo tengo perfecto, pero supongamos que no, que lo quiero más arriba, lo quiero más abajo. Pues con esta palanquita lo puedo hacer. Mira, la muevo hacia abajo y el espejo se debe... Bueno, déjenme enciendo el switch porque así me parece que no funciona. Bueno, una vez ahora sí ya abriendo lo que es el switch, como ven ya aquí ya tengo energía en el coche. Ahora sí con el joystick puedo mover lo que es el espejo. Mira, lo puedo mover, no sé, hacia arriba, y ahí se mueve hacia arriba. Lo puedo mover hacia abajo y ahí se mueve hacia abajo, ¿no? Te digo, debemos de ponerle una posición en la que el conductor pueda ver tanto una pequeña parte del coche como lo que pasa detrás. De igual manera, en el otro espejo pues lo debemos de ajustar. En este caso podría ser un ejemplo un poquito más claro, ya que como ven aquí tenemos lo que es una viga o un pilar, el cual cuando te estacionas de reversa o te estacionas de enfrente tienes que ver de que tu coche no pegue con esta viga, que se vaya a rayar, etcétera, ¿no? En este caso pues el espejo grande de atrás pues me sirve para posicionarme y ver que no pegue. Mira, más o menos ahí se ve que dejo un espacio ahí, y de esta manera el espejo pequeño pues me sirve más para ver más a detalle lo que son las puertas, y de igual manera pues no pegarle. Pasamos al tercer espejo. El tercer espejo es este que tenemos aquí, y de igual manera debemos de ajustarlo para poder visualizar todo lo que está pasando en la parte del vidrio trasero, ¿no? Que no sé si se considera también como parabrisas o no. Este espejo lo puedes mover hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Pero el objetivo más o menos es acomodarlo de tal manera que podamos ver lo que pasa en toda la parte del vidrio trasero, por si tenemos algún coche atrás, por si te quieres estacionar. En este caso pues un ejemplo sería para estacionarme, ¿no? Para poder ver más o menos qué tanto me queda de espacio entre la pared y el vehículo, y de igual manera algunos vehículos cuentan con esta palanquita que tenemos aquí. Como lo ven, al moverla pues se mueve el espejo. Pero esto no solamente es para mover el espejo, sino que tiene una funcionalidad. La funcionalidad es la siguiente. Mira, cuando nosotros estamos en la noche y los coches suelen utilizar las luces porque no se ve. Cuando tenemos un coche atrás, las luces pueden llegar a deslumbrarte, por lo tanto trae esta palanquita que tenemos aquí, que es como un doble espejo, por así decirlo, el cual evita que te deslumbres, ¿vale? Con las luces de los coches traseros. Pero pues si la quieres activar, ¿no? Es como tener un modo nocturno en este espejo que tenemos aquí. Y ya, solamente la acomodas. En este caso yo aquí donde estoy sentado, yo aquí veo bien. La cámara no se ve bien, pero pues más o menos deberías de tener una vista para esto, ¿vale?
Y bueno, de esta manera acomodamos lo que son los espejos. Te digo, estos espejos son para ver lo que está pasando del lado de atrás o en la parte trasera del vehículo, cuestiones así. Ahora, si tú quieres utilizar alguno de estos espejos o buscas algún espejo para poder ver tu cara, para maquillarte, para verte algún granito, etcétera, pues tenemos algunas opciones en algunos vehículos, que son estas partes que tenemos aquí. Estas partes me parece que se llaman, déjame me acuerdo. Y si ya después de una búsqueda encontré que se llaman vísceras y por así decirlo estos se llaman espejos de vanidad. Estos espejos sí están diseñados y su objetivo tal cual es para ver a las personas, para verte la cara, que tengas algún granito, que te quieras maquillar, pues estos espejos son especialmente para eso. Suelen estar en algunos vehículos, tal vez no en todos, pero suelen estar en las cosas que se llaman vísceras, ¿vale? Las vísceras igual se pueden quitar, aquí las tenemos, para taparte el sol del lado de enfrente, puedes voltearlo acá del lado de la ventana, etcétera, y poder acceder a lo que es este espejo pues un tanto más personal, que son los espejos de vanidad. En este caso pues tenemos aquí uno, y en la parte del copiloto también tenemos otro, que es este que tenemos aquí. Lo levantamos y listo, aunque este tiene como un falso contacto en la luz, pero pues aquí lo tenemos. Y ya de esta manera podemos ajustar o sí, pues más o menos acomodar lo que son los espejos de la mejor manera en tu vehículo. Te digo, chécalo, esta es la parte del conductor. El conductor es quien decide más o menos cómo acomodarlos, más o menos se debe de ver así. De ese lado de allá yo vería más o menos así. De esta manera puedo ver el espacio que tengo hacia la derecha, el espacio que tengo hacia abajo, y en la parte de aquí arriba pues ver lo que está pasando en la parte trasera del vehículo. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.